Buenas noches, compañeros por estos días de Unidad Patria. El 13 de noviembre pasado se conmemoraban los 35 años de la peor tragedia natural de la historia de Colombia. Hace 35 años, el volcán Nevado del Ruiz hizo una erupción que derritió el 10% del glaciar del Nevado, enviando toda esta cantidad, todo este torrente de líquido junto con flujos piroclásticos hacia algunas quebradas que terminaron formando unos lahares, una avalancha de barro, piedras y rocas que literalmente borró a la ciudad de Armero del mapa. Esta tragedia dejó una huellísima onda de dolor en el país que todavía no se cura, imágenes impresionantes, muchas reflexiones y preguntas que aún flotan en el aire como los fantasmas de Armero, como ¿por qué no se evacuó a tiempo? ¿Por qué no se hizo caso de las alertas tempranas? ¿Por qué no se hizo caso de los mapas de riesgo que inclusive llegaron al Congreso? Preguntas que quedaron ahí y hoy se repiten un poco 35 años después. Pues muy bien, al otro día de esta conmemoración, el 14 de noviembre de este 2020, el huracán Iota, que alcanzaba una categoría de 5, la más alta que puede alcanzar un huracán, entraba en pleno contra la isla de Providencia. Las comunicaciones se perdieron desde las 4 de la mañana y todo el país quedó en vilo esperando a saber qué había sido de los habitantes de la isla y de la isla. En este país tan hermoso y bello, al menos para mí, Providencia es uno de sus más hermosos rincones. A esta isla le tengo mucho cariño. Allí me enamoré del mar, me certifiqué de buceo hace más de 20 años con Felipe Cabezas, Dive Master raizal de la isla. En el 2015 volví a visitarla junto con mi madre, reenamorándome de ella. Recuerdo que estuvimos allí el 20 de julio y que me emocionó mucho ver a las niñas de Providencia raizales cantando con tanto orgullo el himno nacional, mientras yo me preguntaba cómo es que tienen tanto orgullo por el país cuando su isla ha sido tan abandonada por todos los gobiernos. Me preguntaba eso yo en esa época. Disfrutamos con mi mamá del mar, de los paisajes de Providencia, de la gente tan dulce y amable de Providencia. Y yo volví a bucear con Felipe Cabezas. Para ese momento, 15 o 16 años después de que me certificara con él. Y fue hermoso ver cómo se había recuperado el arrecife coralino, la tercera barrera de coral más importante del Caribe, que además ahora es parte de la Reserva Internacional Sea Flower. Habían vuelto inclusive los tiburones, cosa que me tenía tan contento. Por eso, como muchos colombianos, me preguntaba cómo habría quedado la isla después del paso de tan funesto huracán. Muy bien, estas imágenes me las envía mi colega y amigo Mario Villalobos, que está en Providencia. Las imágenes nos muestran la casi absoluta destrucción de la infraestructura, pero además también nos muestran cómo las fuerzas de los vientos huracanados arrasaron con la capa vegetal. Se teme que el arrecife de coral esté prácticamente destruido, esperemos que no. Y aunque murieron 2 personas, ya hay otras desaparecidas, afortunadamente el saldo de muertes no fue tan alto, pero los habitantes de Providencia están sin dónde meter la cabeza, lo perdieron todo. Creo que aunque lo primero que debemos pensar todos los colombianos es en, a pesar de nuestra golpeada economía y que muchos de verdad están pasando una situación dura o estamos pasando una situación dura, pues es el momento de mirar cómo podemos de alguna manera tenderle la mano a nuestros compatriotas en el archipiélago, en Providencia principalmente, en San Andrés. Pero si ustedes pueden o están cerca, pues también a todos esos otros colombianos que están padeciendo las inclemencias de este invierno tan duro, en Antioquia, en el Chocó, en Santander, en muchas partes del país. Mientras hablamos, voy a escribir aquí en la parte baja de la pantalla las direcciones de Instagram o de las redes sociales de algunas de las organizaciones a través de las cuales pueden hacer sus donaciones, así como números de cuenta en los que pueden consignar sus dineros. Además, claro,
la empresa que es además propietaria del canal en el que trabajamos, se quiere sumar y les avisa a todos los clientes postpago de Claro que pueden aportar mandando un mensaje con la palabra sí al código 87889. Por cada mensaje que envíen las personas se hará un aporte de 5.000 pesos. Puedes enviar 20 mensajes de texto hasta el 30 de noviembre. Los aportes serán destinados a la reconstrucción de la infraestructura de San Andrés y Providencia. Claro, Colombia realizará un aporte de 100 millones de pesos. Todo cuenta, los 20.000 que ustedes puedan dar, los 100 millones que pone Claro, pero pues que en estos tiempos turbulentos renazca la solidaridad y la empatía entre nosotros los colombianos. Por el momento ayudar, solidarizarnos, ya quedará tiempo para las preguntas, porque esta tragedia vuelve y nos deja preguntas. Preguntas como ¿por qué si hubo un huracán de menos intensidad 1 en el 2005 nunca se cristalizó de verdad una infraestructura ni siquiera de refugios? Y la otra pregunta que quedaría en el aire es ¿cuándo nos vamos a concientizar del grave efecto que está causando en el clima del planeta nuestra desmedida y desmadrada posición frente a la explotación de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente? Toda esta locura climática tiene una razón y es consecuencia de algo. Creo que va siendo un momento de que dejemos de hablar del medio ambiente porque somos buenas personas, sino que empecemos a entender que se trata de una cuestión de supervivencia. Las islas de San Andrés y Providencia deberían estar ya totalmente adaptadas a los desafíos que plantea el cambio climático, sobre todo para la región del Caribe. Golfo de Tribugá, Pacífico colombiano. Ustedes sabían que muchos científicos consideran que este lugar representa la zona con más biodiversidad del planeta y uno de los lugares mejor conservados en el mundo. Es como un paraíso donde las aguas del Pacífico se encuentran con el bosque tropical húmedo, con la selva que casi llega hasta ellas y en donde cohabitan en absoluta armonía con la naturaleza pueblos ancestrales, pueblos indígenas de nuestra tierra colombiana pacífica, además de comunidades afro que han existido allí y han florecido de manera sostenible por décadas. En el Golfo de Tribugá existen más de 35.000 especies de plantas, 390 especies de aves, 970 especies de reptiles y 125 especies de mamíferos. Eso sin contar las especies marinas. Cuando el fotógrafo Felipe Mesa y Francisco Acosta, junto con los documentalistas Luis Villegas y Jack Farine, conocieron este lugar, inmediatamente supieron en sus corazones que debían hacer algo, mostrarle al mundo esta riqueza y esta belleza, que además ahora está en un grave peligro por las intenciones de construir un puerto justo en el Golfo, que acabaría, arrasaría con la riqueza natural del sitio, que es considerado un hotspot por la cantidad de especies que viven allí y un hotspot, un punto de esperanza por lo que representa hacia el futuro, ya que no solo está muy bien conservado, sino que podría ayudar a la recuperación de ecosistemas aledaños. Pues muy bien, hoy, 22 de noviembre del año del 2020, se lanza el documental Expedición Tribugá, que está disponible de manera virtual y gratuita para todos durante algunas semanas. Acá les explicamos cómo. Así que sin más preámbulos y mandándoles un inmenso abrazo y una felicitación a estos realizadores colombianos, pues aquí dejamos una puntica, el tráiler del documental Expedición Tribugá. Desde hoy ustedes pueden entrar a la página de Expedición Tribugá, aquí se las dejo, buscan el botón ver película, lo oprimen y ahí podrán ver la película gratis durante los próximos 15 días. Por favor, hay que verla para que entendamos todos la importancia trascendental del Golfo de Tribugá y por qué decir no al puerto de Tribugá.
Este viaje para mí ha sido una remembranza. Yo estuve en el 80-81, estuve en un sitio similar o igual. Era un bosque así pristino, una cosa absurda. Y después pasé a los 10 años y había más o menos una vaca por hectárea, porque ya habían tumbado toda la selva. Protecting the environment in Colombia, it's a pure matter of patriotism. To protect nature is a patriotic gesture. Every rare frog, every rare insect is itself a symbol of all the hopes of Colombia. It's part of Colombia's geography of hope. El solo hecho de la biodiversidad chocuana es ya un recurso natural de la humanidad. Venimos a coaprender con las comunidades un conocimiento ancestral que hay y a nosotros tratar de aportar e intercambiar ese conocimiento juntos. Las comunidades indígenas y las comunidades negras en el litoral pacífico son dependientes de todo lo que se produce y se da aquí. Este resguardo o este territorio es la casa, ya es donde nosotros podemos cazar, podemos pescar. Somos felices porque aquí no nos falta nada. Es que la calidad de vida yo siento desde que no la mido por riqueza. Nosotros podemos correr, podemos mirar lejos, podemos mirar hacia el horizonte y perder la mirada. Esa es libertad, eso sí es empoderamiento de calidad de vida. ¿A usted cómo le gusta la vida? Sabroso, diga. Once this place has been transformed into an industrial site, there's no turning back. ¿Se acuerdan de los niños de La Guajira? Pregunto porque es que aquí en este país a veces nos olvidan las cosas, ¿no? Y a los gobiernos también a veces tienen como una amnesia conveniente. Por ahí en el 2014, no sé si se acuerdan, en el programa que yo tenía con mi equipo de esa época, publicamos una investigación en la que se evidenciaba de manera triste y muy dolorosa, por no decir otra cosa, que en un periodo de 5 años, alrededor de 4.000 niños guayú habían muerto por enfermedades asociadas con la desnutrición. 4.000 niños guayú habían muerto de hambre. Eso se armó el escándalo, eso todo el mundo se indignó. Mucha gente hizo, pues con su solidaridad, organizaron cosas para mandarles mercados y agua, y hasta el gobierno del presidente Santos de ese entonces se pegaba a esas campañas, cosa que a veces digo termina desviando, ¿no? La verdadera raíz del problema. Pero pasó el boom mediático y como siempre acá pasó el escándalo y todo se quedó ahí. Al punto de que en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorga medidas cautelares a los niños guayú y le solicita al gobierno de Juan Manuel Santos que adopte una política urgente para garantizar la vida de estos niños. El gobierno adoptó algunas medidas, pero pues al final no pasó mucho, al punto de que en el 2017 la Corte Constitucional le exige al gobierno de Juan Manuel Santos, a través de la sentencia de la Corte Constitucional T302 del 2017, que elabore unos planes a corto, mediano y largo plazo para garantizar el agua potable, la salud sostenible y participación efectiva de la comunidad en estos planes que se deberían hacer para La Guajira. Porque pues estaba faltando a la Constitución al no cumplirle a estos niños. ¿Qué ha pasado desde el 2017 cuando la Corte Constitucional publica esta sentencia, que es mandatoria, o sea que se tiene que cumplir? A ver, desde la publicación de la sentencia, el 28 de junio del 2018, desde entonces el gobierno ha solicitado 2 prórrogas a la presentación del plan de acción, o sea que le den más tiempito para presentar el plan de acción. Ya estamos en el gobierno Duque, ¿no? El Tribunal de Riohacha desde entonces ha concedido las prórrogas para que el gobierno presente el plan.
La última fecha que debía ser presentado el plan era el 9 de septiembre de este año, pero el gobierno volvió a pedir una nueva prórroga, argumentando que ha tenido dificultades por su elaboración luego de la llegada de la pandemia. Claro, este año estábamos en pandemia, pero el año pasado no. El Tribunal de Riohacha, en cabeza del magistrado Rusber Noreña, está estudiando la posibilidad de otorgarle una nueva prórroga, o sea, más espera. Y mientras pasan esas prórrogas, 63 niños guayú han muerto por enfermedades asociadas a la desnutrición, y eso es las cifras oficiales, pero hay que tener en cuenta que el subregistro es escandaloso en este país, es por lo menos del 70%, así que los niños que están padeciendo esta situación y muriendo por estas enfermedades pueden ser muchísimos más. En este año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya ha reanudado la búsqueda activa de niños con estos problemas que se había detenido por la pandemia, y contabiliza el Instituto 784 niños desnutridos al día de hoy, pero como les digo, el subregistro es grave. Lo cierto es que a pesar de la pandemia, para lograr el cumplimiento de esta sentencia, que es mandatoria, pues a ver, los proyectos deberían estar consignados en los planes territoriales presentados por las alcaldías de Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia y la gobernación de La Guajira. Pero mirando los documentos, solo Manaure está aproximándose a algunos proyectos que están contemplados en la sentencia, y el gobierno pues debería asegurarse de que así lo hicieran todas estas alcaldías y la gobernación. No lo ha hecho, no ha hecho que se cumpla. Tan solo el 39% de la comunidad guayú, o al menos uno de sus miembros, conoce la sentencia, porque es que era obligatorio que el gobierno presentara esta sentencia en el idioma, en la lengua guayunaiki, siempre se me olvidó, que es la que ellos entienden. Muchos de ellos no hablan español. Es una sentencia de 300 páginas, tampoco se ha hecho. Solo se aumentó la cobertura de agua potable en la zona rural apenas del 4 al 9%. Qué pena, pero a mí me parece que eso no es mucho. Human Rights Watch, en un informe presentado este año, evidencia que se sigue presentando la muerte de al menos un niño guayú a la semana por desnutrición. Y de los 29 pozos profundos que se instalaron para llevarle agua a la comunidad, solo funcionan 2. De 29 pozos que se hicieron, solo funcionan 2. ¿Y ustedes creen que hay responsabilidades? ¿Que hay pólizas de cumplimiento? Eso se quedó allá botado, yo no sé, eso creo que merece una mirada de la Procuraduría. Estos son solo algunos ejemplos de una sentencia que ya tiene 3 años, desde el 2017, y que no se ha cumplido. Lo peor de esta historia, que manifiestan las comunidades guayú, es que existen 10 sentencias más anteriores que tampoco se han cumplido. Yo creo que, sé que estamos en pandemia, pero no puede ser posible que le sigan haciendo conejo a un mandato de la Corte Constitucional que está para garantizar el agua potable y que estos niños no se mueran de hambre. Entonces, pues, ojalá nuestro gobierno no pida más prórrogas y le cumpla a los niños de La Guajira, porque la situación sigue muy difícil, y ahora súmele a eso, súmese el COVID. Hoy les tengo una recomendación de viaje espectacular. Nos vamos para Turquía. ¿Le gustaría tener este vuelo extremo sobre una ciudad que tiene casi 2000 años y además contemplar un paisaje único en el mundo? Pamukkale, en turco traduce castillo de algodón. Y cuando les digo castillo de algodón, no es un castillito de juguete, es un castillo de algodón. Les recomiendo este lugar, que dicen es el tercero más visitado después de Estambul y Capadocia en ese país. Estas espectaculares formaciones hechas por la naturaleza, que insisto, es la mejor artista, se han ido formando a través de cientos, miles de años, a medida que el agua de una fuente de aguas termales ha ido descendiendo por la montaña, dejando depósitos de piedra caliza y travertino, que es otro mineral, que se han ido acumulando en forma de estas piscinas, de estas terrazas, que como ustedes pueden ver son espectaculares, y sí, ¿por qué no? Parecen un castillo de algodón. Es un sitio realmente hermoso y queda en el mismo lugar donde los romanos fundaron en el siglo II a.C. la ciudad de Hierápolis.
Esta ciudad fue fundada ahí por los romanos para aprovechar las aguas termales. Los manes se iban allá a su paseo, sí, paseo de agua termal, paseo de río, pero río con agua caliente. Sabrá uno si llevaban el medio pollo asado o el sancocho o qué cosa llevaban los romanos a sus paseos, pero allí se iban ellos a pasar tiempos de relajación. Así que usted no solo puede disfrutar del espectacular paisaje que dan estas piscinas formadas por el sedimento de piedra caliza y travertino, que en algunos momentos del día se llegan a ver azules, y ojalá usted vaya en la época del año en la que tienen bastante agua, que se ven mucho más lindas, sino que usted además puede apreciar mucho de la arquitectura grecorromana en todas las ruinas que encuentra usted allí, desde anfiteatro, calles, columnas, hasta un cementerio donde usted todavía puede ver los sarcófagos de piedra donde enterraban a los romanos. Parecen ataúdes, espero que no lo hayan sido, porque ¿quién carga esa mano? Y si esto no le parece lo suficientemente sorprendente, digno de visitar, pues puede ser muy emocionante si además usted se apunta a ver Pamukkale desde el aire, en uno de los sobrevuelos que usted puede hacer en parapente, despegando desde la parte superior de la montaña. Espectacular, y esto que a mí no me gusta mucho que me lleven de copiloto, pero la vista es impresionante, y si usted le pide al piloto que le haga unas vuelticas, se las hace y le mete aún más emoción al asunto. Realmente increíble. Así que si a usted le gusta el buen paisaje, la historia, pero además las emociones fuertes, pues usted remata el paseo con este vuelo en parapente sobre el castillo de algodón y deje volar la imaginación, y ojalá pida que le hagan su acrobacia para que se baje de ahí purgado pero feliz. Así que ya sabe, parapente en Pamukkale cuesta 60 €, que pues para nosotros es plática, pero vale la pena. El vuelo dura alrededor de 20-25 minutos y es el complemento perfecto para la visita a Pamukkale y Hierápolis en Turquía. Ahí se los dejo.